Últimamente, en las heladas ciudades de Rusia, se ha desatado una ola de acontecimientos que han sacudido todo el mundo. Desde el asesinato del líder opositor Alexei Navalny hasta la presunta victoria de Vladimir Putin en una vergonzosa farsa electoral, cada capítulo de esta historia ha sido un golpe para la democracia. El asesinato de Alexei Navalny en una prisión cerca del Círculo Polar envió ondas de choque a través de Rusia y más allá. Su incansable lucha contra la corrupción y su llamada a la transparencia política lo convirtieron en un símbolo de esperanza para muchos rusos. Las condiciones inhumanas en las que Navalny había sido confinado en prisión, sometido a maltratos y privaciones, despertaban la indignación general hasta que el 16 de febrero llegó la noticia de su muerte. Ese día, las calles de las ciudades del mundo se llenaron de personas devastadas, con el corazón roto, pero determinadas a mantener viva su memoria. Los memoriales improvisados surgieron en todos los continentes, adornados con flores y mensajes de solidaridad. La gente se reunió en torno a estos santuarios populares, compartiendo historias de inspiración y prometiendo continuar la lucha que Navalny había comenzado. En sus palabras citadas en la película Navalny, cuando un periodista le preguntó qué mensaje dejaría a los rusos en caso de su muerte, dijo: «No os rindáis». Este simple mensaje resuena ahora en miles de corazones, porque el legado de Navalny trasciende su figura individual. Él encarna la lucha de muchos que anhelan un futuro más justo y libre. Su sacrificio y su valentía inspiran a quienes continúan luchando por la Rusia del futuro. Por eso el Kremlin teme a Navalny hasta después de su muerte. Cuando la madre de Alexei acudió a la prisión a buscar su cuerpo, se produjo una dolorosa e indignante situación. Le impusieron la condición de que el funeral debía ser cerrado y en secreto, con la amenaza de enterrar a su hijo dentro del recinto de la colonia penal si no aceptaba. Sin embargo, esta valiente mujer se negó a ceder ante la intimidación. Al cabo de 72 horas de angustiosa espera, rechazó la condición impuesta por las autoridades. Ante su firmeza, las autoridades no se atrevieron a desafiarla y finalmente le entregaron el cuerpo de su hijo. El día del funeral, el 1 de marzo, decenas de miles de personas se reunieron para rendir homenaje a su líder asesinado. El cementerio se convirtió en un mar de flores y recuerdos, depositados por aquellos que admiraban su valentía y su lucha por la justicia. La tumba de Navalny se cubrió por completo con una montaña de flores, hasta que apenas se veía la cruz que marcaba su lugar de descanso final. Este acto de amor y solidaridad fue un testimonio conmovedor del impacto que Navalny tuvo en la vida de tantas personas y de su legado perdurable en la lucha por la hermosa Rusia del futuro. Días más tarde, la viuda de Alexei, Yulia Navalnaya, emergió en YouTube con un discurso conmovedor, tomando el relevo y las riendas de la causa de su difunto esposo. Yulia Navalnaya se dirigió a la comunidad internacional exigiendo un cambio en la actitud hacia el criminal régimen de Putin, cuya maquinaria del poder seguía su curso. En medio de acusaciones de fraude generalizado, en Rusia se llevaron a cabo las llamadas elecciones presidenciales. Putin, quien ha dominado la política rusa durante décadas, se aseguró una victoria aplastante con un supuesto 87% de los votos. Pero la legitimidad de este resultado fue cuestionada
tanto por la comunidad internacional como por la gran parte de la población rusa, que salió a las calles en señal de protesta. La campaña Mediodía contra Putin fue diseñada como una protesta encubierta. A pesar de la represión del gobierno, que incluyó arrestos masivos y censura en los medios de comunicación, los ciudadanos rusos críticos con el régimen acudieron a los comicios justo a las 12 del mediodía, en un clamor por la justicia y verdadera representación. La representación política es la base de la democracia, que no se reduce al acto de depositar una papeleta en una urna, sino que engloba todo un conjunto de instituciones y procedimientos. En Rusia, actualmente, todos estos instrumentos están destruidos. No queda ni un solo medio de comunicación libre, ni un solo tribunal independiente, ni una sola mesa electoral justa. La Constitución rusa, que prohibía explícitamente la ocupación del cargo presidencial durante más de 2 mandatos seguidos, ha sido violada. Y para rematar, los colegios electorales se abrieron en los territorios ocupados, lo que puso en duda la legitimidad de todo el proceso. Los verdaderos rivales del gobernante usurpador de Rusia fueron excluidos de la campaña, asesinados, encarcelados o desterrados. Este año en las urnas se desplegó el boletín más corto que jamás haya visto la democracia rusa. La única candidata de la oposición fue eliminada antes de empezar la campaña, y al único candidato crítico con la guerra se le expulsó justo después de verse las filas kilométricas que formaba la gente para firmar a su favor. Por eso, en la papeleta, además del actual presidente, solo se encontraban 3 personajes poco conocidos, que ante las preguntas de los periodistas sobre sus planes para la presidencia, respondían que no querían ser presidentes, porque para Rusia no hay un mejor presidente que Vladimir Putin. Durante los días de la votación, en las regiones rusas limítrofes con Ucrania, resonaba el estruendo de los bombardeos y los retumbos de los disparos. Varios asentamientos han sido arrasados. Muchas personas han perdido la vida y otras han resultado heridas. Como medida urgente se ha tomado la decisión de evacuar a 9.000 niños. En los medios de comunicación rusos apenas se menciona este tema. En cambio, se publican noticias triunfales sobre la exitosa votación en Belgorod y Kursk, donde caen los proyectiles y la gente teme salir a la calle. En estos momentos, el panorama ruso se tiñe de sombras cada vez más profundas. Con la victoria ya sellada, Putin tiene las manos desatadas para emprender una nueva ola de represiones y encarcelamientos, mientras los jóvenes rusos contemplan un futuro incierto, marcado por el llamado a las filas del frente ucraniano. En la narrativa oficial se teje un relato de estabilidad y orden, pero en las calles el palpitar del miedo es casi tangible para aquellos que anhelan un cambio real. En este escenario de contrastes y tensiones, Rusia se debate entre la esperanza y el temor, mientras aguarda el desenlace de un capítulo crucial en su historia.